Bueno, si partimos de estas premisas, que podríamos resumir en búsqueda del placer sin responsabilidades, sin compromiso, sin consecuencias, como una vía de realización. Si partimos de esto, podremos comprender por qué en los 60, cuando triunfa la revolución ya a finales de la década, en el 68, viene a partir de ahí toda una revolución, yo diría que la más importante que se ha dado en la modernidad. No se hubiera dado esta revolución sin la francesa, no se hubiera dado sin la revolución rusa, sin el triunfo del marxismo. Al fin y al cabo todos son deudores de la francesa, de esa ilustración relativista, masónica, en el sentido más extenso de la palabra. Pero el caso es que esta, la de los 60, viene a dar forma ya cumplida a una ideología que nunca había mostrado un rostro tan peligroso, tan disolvente, con a la vez un aspecto tan amable. La corrección política es esto, es la mordaza que los que siguen esta ideología imponen a quienes no quieren seguirla, o no del todo, por aquello de que es discriminatorio que se opongan a lo que ellos sostienen. Siendo así que estos revolucionarios de los años 60 son terriblemente agresivos y no tienen límites. Por ejemplo, no quiero acabar esta pequeña digresión sobre los 60 sin mencionar a Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, que es el Daniel Rojo, el líder del Mayo francés. Es un hombre que escribe, y ahí quedan los libros, un libro terrible llamado El Gran Bazar, donde defiende la pederastia y explica cómo él la practicaba con sus alumnos cuando era monitor de una escuela de primera enseñanza. Ahí está, y no quiero repetir las palabras, que son verdaderamente repugnantes. No lo ha podido negar, porque el libro se publicó y se reeditó. Pero se recuperó, digamos, en los años 80, 90, cuando ya no estaba tan bien vista la pederastia, porque había habido casos ya muy notorios, ya tenía peor reputación, pero era como un símbolo de libertad. ¿Por qué no llegar hasta ahí si realmente el niño quiere? Aquí bastaría con el consentimiento del sujeto, aunque sea menor de edad. Bueno, él luego se excusó diciendo que realmente él no había hecho aquellas cosas, pero que lo escribió en su momento para provocar, que es lo que él buscaba, épater le bourgeois, provocar al burgués, sacarle de sus casillas, llamarle la atención sobre que la libertad estaba siendo pisoteada sistemáticamente. Bueno, hizo lo que hizo y ahí queda. Si un líder, que luego, por cierto, muy aburguesado, llegó a ser teniente de alcalde en Frankfurt, eurodiputado más tarde, como no, en el Grupo Verde, con los verdes. Si un personaje como este no ha pagado ningún precio por aquello, por lo que dijo, por lo que hizo en su momento, estamos ante un ejemplo clarísimo de lo que es la corrección política. Con estos gurús de la revolución sexual de los 60, uno no se mete. Sería políticamente incorrecto, porque estaríamos discriminando a unas minorías que le siguen y que piensan como él. Cuando cae el comunismo, que para estos grandes personajes de la revolución de los 60 no deja de ser un desastre, porque se ha comprobado con la caída de la Unión... Bueno, el comunismo no cae, cae la Unión Soviética. Y los países satélites que dependían de ella también se van independizando. Parecería que la Guerra Fría ha acabado, que las ideas de Marx han fracasado y que, por lo tanto, podemos pasar a una etapa nueva, digamos que pacífica, de distensión absoluta, porque ya no hay esa amenaza. Pero no es cierto, el marxismo no acabó, no ha acabado nunca. El marxismo estaba ya en Occidente, a través, naturalmente, de esta revolución de los 60 y a través de los partidos políticos que, por muy eurocomunistas que se denominen en estas décadas, siguen defendiendo en buena parte el ideario marxista y sustituyen la lucha de clases por la de sexos. El feminismo radical viene del marxismo y va a ser utilizado por los revolucionarios de los 60 también como un arma arrojadiza. Damos un salto, ha caído la Unión Soviética, ha caído ese mundo, ese bloque comunista, nos situamos ya en los 90. Y en los 90 la corrección política adquiere ya una importancia decisiva y el término ya también empieza a ser cuestionado, porque no todo el mundo ha perdido la lucidez, por mucho que se admire el movimiento estudiantil de los 60 o lo que hay detrás de él. Y claro, se dan cuenta y empiezan a escribir,
algunos autores, periodistas, incluso algunos políticos, ridiculizando el término de corrección política y calificándolo de lo que realmente es la mordaza que estos revolucionarios, los autores de la más revolucionaria, de la más profunda de las revoluciones, utilizan para amordazar al contrario. Han creado para entonces toda una serie de nuevos derechos. Cuidado, atención, este término es importantísimo y no tan conocido, los nuevos derechos. ¿Qué derechos son esos? Sexuales y reproductivos. Es decir, lo que buscaban los de la Escuela de Frankfurt. Libertad sexual, promiscuidad absoluta. Y en cuanto a lo reproductivo, que suena bien, es lo contrario. Es como no tener hijos que sean el estorbo que uno no buscaba cuando gozaba de esa liberación sexual. De manera que el aborto seguro, que es un término que se repite hasta la saciedad, es uno de los objetivos a conseguir. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque de aquí viene, o de aquí se empieza a implementar en las legislaciones, bueno, en los años siguientes, ya en este siglo sobre todo, ¿no? Por delante, uno de los adelantados fue el Gobierno español, con Rodríguez Zapatero, la ideología de género en todos sus aspectos. ¿Qué ha ocurrido? Que lo políticamente correcto es no atacar esa ideología de ninguna de las maneras. Pero ya estamos un paso más adelante, que es ya a lo que voy a dedicar la segunda mitad o casi el final de la conferencia, ¿no? Si se trataba de respetar a las minorías, no agredir al que es distinto o al que está en riesgo de exclusión, utilizando un término manido de los políticos, eso ha pasado a la historia. Porque ya en el siglo XXI lo que nos hemos encontrado es con una legislación férreamente impuesta en la cual, desde que existe el delito llamado de odio, te pueden procesar por cualquier cosa. Ya no tienes que ser políticamente correcto o incorrecto. Con que digas algo contrario a lo que ellos suponen que es la corrección política, puedes ir a la cárcel. Como estamos viendo, por ejemplo, ahora que está sobre la mesa la cuestión de quienes acuden a los abortorios simplemente a hablar con las mujeres que van allí para intentar que no cometan el asesinato en cuestión. Cárcel. No se andan con medias tintas. De modo que estamos entrando ya de lleno en una verdadera tiranía que engloba muchas cosas. Por ejemplo, es políticamente correcto hoy en día aceptar las tesis en historia del Frente Popular, me refiero al del 36, no al de ahora, que viene a ser heredero directo de aquel, y ya están preparando, bueno, está ya preparada. Ahora hay que debatirla, la ley de la memoria democrática, que nos impondrá el discurso, naturalmente, del Frente Popular de los años 30. A eso van. Con lo cual desaparece la libertad de expresión, la libertad de cátedra, y los jóvenes del futuro, los de ahora mismo, vamos, tendrán que aprender lo que un conjunto de gobernantes, que además no representan realmente a la mayor parte de la ciudadanía, quieren que estos aprendan. Lo que nos lleva a la China de Mao Zedong o a la Rusia de Stalin. Exactamente eso. Y seguimos hablando de corrección política. Y la corrección política se refugia siempre detrás de ¿qué? De la democracia, la tolerancia, etcétera. Ley de memoria democrática se llama a la que quiere ser exactamente lo contrario a lo democrático. Bueno, terminada esta exposición que he pretendido hacer de lo que es la corrección política y para qué se está utilizando, con todos los riesgos que tenemos delante, y vuelvo a hablar como católico, y estoy hablando de la Asociación Católica de Propagandistas, pues no nos queda otra que mantenernos firmes porque no podemos entrar por ciertos aros. Eso creo que todos lo tenemos claro.